¿Sabías que Don Quijote no era simplemente un loco con armadura? Lo que te contaron sobre su locura es solo la superficie. Hoy descubrirás la verdad oculta detrás de sus aventuras. Descubrirás los secretos de su mente. Y también lo que nadie te ha contado sobre el caballero que transformó la literatura para siempre. Antes de seguir a fondo con esta historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Así podrás mantenerte al día de todas nuestras novedades. Cervantes creó a Don Quijote en una época marcada por los ideales de la caballería. Héroes valientes, aventuras fantásticas y mundos llenos de honor y gloria llenaban la imaginación de todos. Pero detrás de la historia que todos conocemos, hay un hombre real, Alonso Quijano. Un hidalgo común y corriente que vivía en un pequeño pueblo de La Mancha. No era un caballero ni tenía ejército, ni espada de renombre. Sin embargo, algo cambió su vida para siempre: los libros de caballerías. Estos relatos estaban llenos de héroes perfectos, batallas gloriosas y damiselas en apuros. Y poco a poco, comenzaron a llenar la mente de Alonso de sueños imposibles. Sueños que lo transformarían en Don Quijote, el caballero de la triste figura. Pero lo que muchos no saben es que esta transformación no fue un simple acto de locura. Cervantes nos muestra cómo la obsesión por las historias puede alterar nuestra percepción de la realidad, cómo los sueños y las ideas pueden chocar con el mundo real, y cómo un hombre aparentemente común puede desafiar las normas de su sociedad. Cada decisión de Don Quijote, cada aventura, refleja una mezcla de ingenuidad y idealismo. Y sorprendentemente, también muestra una lucidez oculta que pocos logran ver. Su locura, entonces, no es un simple desvarío. Es una ventana hacia la crítica social, la reflexión personal y el ingenio de un escritor extraordinario. Alonso Quijano se convierte en un espejo para todos nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar por nuestras obsesiones? Por ideales o sueños que parecen imposibles, y hemos actuado de manera loca ante el mundo. La historia de Don Quijote no solo es un relato de aventuras, es una exploración profunda de la mente humana, de sus deseos, sus miedos y su capacidad de imaginar y crear mundos propios. Si alguna vez pensaste que sus aventuras eran solo disparates cómicos, prepárate para verlas con otros ojos, porque detrás de cada molino de viento, de cada duelo imaginario y de cada palabra que pronuncia, hay un propósito oculto, una lección y un mensaje que Cervantes dejó escondido para los lectores más atentos. A medida que avancemos en esta historia, descubrirás detalles y secretos sobre su locura que nunca te han contado. Detalles que incluso los libros de texto o las clases de literatura omiten. Y lo más sorprendente de todo es que cada aventura de Don Quijote tiene un significado mucho más profundo del que aparenta. La locura de Don Quijote no era simplemente imaginativa. Era en muchos sentidos estratégica. Algunos expertos creen que Cervantes la creó como una herramienta para criticar la sociedad de su tiempo. Cada molino de viento, cada duelo y cada aventura tenían un propósito oculto. No eran meras ocurrencias de un hombre perdido en su fantasía. Cada episodio refleja un mensaje que Cervantes quería transmitir. Don Quijote nos enseña a ver más allá de lo evidente. Su locura, aunque cómica en apariencia, revelaba profundas verdades sobre la naturaleza humana. Cada personaje que encuentra es un espejo de la sociedad. Sancho Panza, su escudero, representa la sensatez y la visión práctica del mundo real. Pero incluso Sancho es arrastrado por las fantasías de su señor. Esto muestra cómo los ideales pueden influir incluso en las mentes más pragmáticas. La obsesión de Don Quijote por los libros de caballerías no era un simple capricho. Era la manifestación de una mente que buscaba trascender lo cotidiano. Cada aventura era un intento de transformar la realidad a través de la imaginación. Incluso los desafíos más absurdos tenían un significado simbólico, como el episodio de los molinos de viento. Muchos lo ven como locura extrema, pero en realidad es una metáfora sobre cómo enfrentamos problemas gigantescos e incomprensibles. La lucha de Don Quijote contra lo imposible
nos enseña sobre la perseverancia, sobre la valentía de actuar según tus ideales, aunque parezcan absurdos. Cada gesto de Don Quijote es un acto de rebelión contra lo ordinario. Incluso su relación con Dulcinea, aunque imaginaria, refleja la fuerza de los sueños y el idealismo. Cervantes nos muestra que la locura de su personaje es también una forma de sabiduría, porque en medio de lo absurdo encontramos lecciones sobre la vida real. La crítica social está escondida en cada capítulo. Los ataques a la injusticia, la hipocresía y la rigidez de su sociedad se presentan a través de la comedia, y esa combinación de humor y crítica hace que Don Quijote sea único en la literatura mundial. Cada encuentro, cada conversación y cada aventura tiene múltiples capas de significado. Incluso los episodios más cómicos contienen lecciones filosóficas profundas, como cuando Don Quijote es derrotado en los duelos. No es simplemente un fracaso, sino un aprendizaje sobre la humildad y la perseverancia. Su locura lo convierte en un espejo de los sueños y temores de cualquier lector. Nos muestra cómo enfrentamos nuestros propios molinos de viento en la vida diaria. La fantasía se convierte en un vehículo para explorar la mente y el corazón humano. Cada aventura revela más sobre sus valores, sus miedos y su manera de entender el mundo. Su obsesión con la caballería no es ridícula. Es la expresión de un ideal de justicia y nobleza. Y es también una crítica a aquellos que ignoran estos valores en la sociedad. La locura de Don Quijote nos permite cuestionar lo que consideramos normal. Nos invita a preguntarnos qué significa realmente estar cuerdo, porque a veces actuar con locura es la única forma de ver la verdad. Cada episodio está lleno de simbolismo, desde los molinos de viento hasta los malentendidos con los aldeanos. Incluso los momentos más triviales reflejan la complejidad de la mente humana. Don Quijote actúa como un catalizador que provoca reflexión y aprendizaje en todos los que lo rodean. Sancho Panza, los duques, los cabreros y otros personajes son parte de esta reflexión. Todos representan distintas facetas de la sociedad y la psicología humana. Y a través de sus interacciones, Cervantes nos enseña sobre las contradicciones de la vida. Lo cómico y lo trágico, la realidad y la fantasía, la locura y la sabiduría. Su locura estratégica permite a Cervantes explorar todos estos temas sin que el relato pierda humor. Cada aventura de Don Quijote es un ejercicio de imaginación y crítica social al mismo tiempo. Y eso es lo que hace que sus historias sigan vigentes más de 400 años después. Porque aún hoy podemos aprender de la valentía, el idealismo y la creatividad de un hombre que muchos llaman loco. Y mientras exploramos sus aventuras, descubrimos secretos ocultos que pocas veces se mencionan. Detalles sobre sus pensamientos, sus motivaciones y la intención de Cervantes al crear cada escena. Don Quijote no solo lucha contra molinos de viento, lucha contra la ignorancia, la injusticia y la falta de imaginación. Cada aventura es un desafío a la rutina, a lo ordinario y a la conformidad. Su locura es también un acto de libertad, un recordatorio de que la imaginación y los ideales pueden cambiar la percepción del mundo. Y es esa combinación de locura, ingenio y crítica social lo que hace que Don Quijote sea eterno. Cada capítulo está diseñado para hacernos pensar, reír y reflexionar al mismo tiempo. Porque la verdadera locura de Don Quijote es que nos hace cuestionar nuestra propia realidad. Y a medida que avanzamos en sus aventuras, descubrimos que incluso los absurdos tienen un propósito. Que cada escena, por ridícula que parezca, esconde una enseñanza valiosa. Su visión del mundo es única y profunda. Don Quijote no teme desafiar las normas sociales, ni siquiera teme desafiar la lógica aparente de su entorno. Su locura tiene método y significado, y cada aventura revela capas de su personalidad. Nos muestra su ingenio y su forma de interpretar la realidad. Cada diálogo con Sancho Panza es más que conversación, es enseñanza. Nos enseña sobre la amistad, la lealtad y la percepción del mundo. Incluso los personajes secundarios adquieren profundidad
a través de su interacción con Don Quijote. Cervantes convierte lo absurdo en reflexión filosófica, lo cómico en crítica social y lo imaginario en espejo de la realidad. Cada episodio de Don Quijote invita a pensar más allá de lo que se ve y a cuestionar las verdades que damos por sentadas. La locura de Don Quijote es en realidad una estrategia para ver el mundo de otra manera, una manera de enseñar, reflexionar y criticar a través de la fantasía. Los lectores aprenden a mirar entre líneas, a descubrir significados ocultos y conexiones inesperadas. Incluso los errores o derrotas de Don Quijote son lecciones. Nos enseñan sobre resiliencia y perseverancia, sobre cómo enfrentar las adversidades sin perder la esperanza. Cada acción de Don Quijote está impregnada de propósito, y cada escena tiene doble lectura, divertida y profunda. Sancho Panza, con toda su sensatez, también nos enseña sobre la perspectiva del mundo real. Su relación con Don Quijote es una combinación de contraste y complemento. Cada aventura nos recuerda que la locura y la sensatez pueden coexistir, que lo ideal y lo práctico pueden interactuar de manera sorprendente. Cervantes nos invita a explorar la complejidad de la mente humana y a descubrir que lo absurdo puede ser significativo, que la fantasía puede tener enseñanzas profundas, que la imaginación no es escapismo, sino herramienta de comprensión. Cada aventura de Don Quijote tiene algo que enseñarnos sobre nosotros mismos, sobre nuestros miedos, nuestras esperanzas y nuestra manera de enfrentarnos al mundo. La locura de Don Quijote es también una invitación a pensar libremente, a cuestionar, a reflexionar y a soñar. Y es esa combinación de locura, sabiduría, humor y crítica lo que hace que su historia sea eterna. Antes de seguir con la historia, queremos escucharte a ti. ¿Crees que Don Quijote estaba realmente loco? ¿O que todas sus locuras eran parte de un plan secreto y mucho más profundo? Piensa en sus aventuras, en los molinos de viento, en sus discursos y decisiones extrañas. Cada acción podría tener un significado oculto que solo Cervantes entendía. Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos conocer tu visión de este icónico caballero. ¿Crees que Sancho Panza realmente entendía a su señor? ¿O que también fue parte de un juego de fantasía? Comparte tus teorías, tus dudas o incluso tus ideas más locas. Tu comentario podría aparecer en nuestro próximo vídeo. Juntos seguiremos descubriendo los secretos que la literatura esconde. No tengas miedo de opinar. Cada punto de vista nos ayuda a explorar más profundamente estas historias legendarias. Así que cuéntanos, ¿locura o estrategia? Estamos deseando leer tus respuestas. Ahora llega un momento que pocos conocen sobre Don Quijote. Un momento que revela la verdadera intención detrás de su aparente locura. Y créeme, esto cambiará tu forma de ver a este caballero legendario. ¿Alguna vez has sentido que la sociedad no ve la injusticia que tú sí notas? ¿O que has actuado de manera extraña para corregir un error que parecía imposible de cambiar? Don Quijote nos muestra que a veces lo que parece locura es valentía disfrazada. Su locura no era solo fantasía descontrolada. Era un instrumento para cuestionar, para desafiar y para revelar verdades ocultas. Un ejemplo perfecto de esto sucede en un pasaje poco comentado: la liberación de los galeotes. Imagina caminar por un camino y encontrarte con hombres encadenados, humillados y agotados, hombres que habían perdido todo, no solo su libertad, sino también la esperanza. Don Quijote los vio y algo dentro de él se encendió. Sintió indignación por la injusticia que presenciaba. Sancho Panza se quedó atrás, temeroso de meterse en problemas. Pero Don Quijote no podía permanecer indiferente. Se acercó a los guardias y los miró con una determinación que no admitía réplica. Su voz, firme y apasionada, resonó en el camino polvoriento. Les habló sobre justicia, sobre libertad, sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Los guardias rieron pensando que estaba loco, un simple caballero sin sentido. Pero detrás de su locura había un propósito poderoso.
Don Quijote estaba dispuesto a actuar para corregir lo injusto. Sacó su espada no para dañar, sino para mostrar que no retrocedería ante la injusticia. Los galeotes lo miraron con asombro, sin creer que alguien pudiera actuar así por ellos. En ese instante, lo que parecía una locura se transformó en heroísmo puro. Y aquí viene la revelación impactante. Don Quijote no estaba simplemente perdido en sus fantasías. Cada acción que tomaba tenía un trasfondo de justicia y verdad. Incluso su comportamiento más extravagante podía cambiar la vida de otros. Al liberar a los galeotes, desafiaba la autoridad y exponía las injusticias del sistema. Cada paso que daba estaba lleno de significado, aunque pocos lo entendieran. ¿Te das cuenta? A veces lo que otros llaman locura es simplemente otra forma de valentía. Don Quijote nos enseña que cuestionar la realidad puede ser necesario para transformarla. Sancho, aunque temeroso, aprendió sobre lealtad, coraje y visión del mundo. Y los galeotes, antes condenados, recuperaron la esperanza. Esta es la verdadera grandeza del caballero, un hombre que convirtió su locura en un arma de verdad. Cervantes escondió esta lección entre las líneas del libro. Una lección que muchos pasan por alto. Pero ahora tú la conoces, y eso cambia la perspectiva de toda la historia. ¿Alguna vez has actuado de manera absurda solo para hacer lo correcto? Don Quijote nos dice que está bien ser diferente, incluso incomprendido, que la imaginación y la acción pueden ir de la mano para corregir errores, que desafiar la realidad a veces es la forma más pura de heroísmo. Ahora, mira cómo sus acciones afectaron a quienes lo rodeaban. Ahora cambiamos de escena, pero la revelación continúa. Don Quijote se encuentra con un caballero herido y un grupo de agresores. El caballero está siendo golpeado injustamente. Los espectadores lo ignoran, temerosos o indiferentes ante la injusticia. Pero Don Quijote no puede permitirlo. Interviene con su espada defendiendo al indefenso. Los agresores se ríen creyendo que es solo un loco con armadura. Pero cada movimiento de Don Quijote es decidido y cargado de intención. Su locura se convierte en una fuerza que altera la realidad de ese momento. El caballero herido se sorprende, incrédulo ante la valentía inesperada. Los atacantes se detienen, confundidos y asustados. Don Quijote no busca la gloria, sino hacer lo correcto. En su mente, la justicia y la fantasía se mezclan perfectamente. Cada golpe que da no es al azar, es un acto simbólico. Está demostrando que incluso los débiles merecen protección, que la verdad y la moral pueden prevalecer aunque el mundo los ignore. Sancho observa, aprendiendo la diferencia entre miedo y responsabilidad. El caballero herido agradece, sin comprender completamente quién lo salvó. Y allí está la revelación. Lo que parecía locura era estrategia moral. Don Quijote usa su imagen extravagante para desafiar la autoridad injusta. Su locura proyecta un mensaje que pocos se atreven a expresar. Y el lector comienza a comprender que cada acción tiene un propósito oculto. Los agresores huyen, incapaces de enfrentarse a un hombre que parece desafiar la lógica. El caballero herido se levanta, inspirado por la valentía del caballero. Don Quijote sonríe, satisfecho, pero nunca busca reconocimiento. Su locura es un disfraz para la sabiduría y la justicia. Nos enseña que desafiar la realidad puede ser necesario para corregir errores, que la imaginación y la acción moral pueden coexistir. Cada escena como esta nos deja una lección. La locura puede ser un acto consciente, un acto que cambia vidas, aunque pocos lo noten. El caballero herido se convierte en testigo de la grandeza de Don Quijote. Sancho Panza, aunque atónito, empieza a ver el mundo con otros ojos. Lo que otros ven como absurdo, él entiende que es un medio para un fin noble. Don Quijote actúa con valentía, pero también con inteligencia y visión. Y eso nos conecta directamente con nosotros, los lectores o espectadores. Porque todos hemos sido testigos de injusticias que deseamos cambiar. Todos hemos sentido la necesidad de actuar, incluso cuando parece imposible. Don Quijote nos enseña que a veces debemos ser un poco locos para hacer lo correcto. Que la locura puede ser un catalizador de cambio real.
que los actos valientes pueden surgir de las mentes más inesperadas. Cada movimiento de Don Quijote tiene un significado que trasciende el tiempo. Incluso, sus adversarios son tocados por la fuerza de su convicción. El mundo alrededor cambia, aunque sea solo un poco, gracias a su intervención. Y nosotros como audiencia empezamos a ver la profundidad de su carácter. No es un loco sin rumbo, sino un hombre guiado por ideales que pocos comprenden. Cervantes nos muestra que la locura y la razón no siempre están separadas, que la imaginación puede ser un arma poderosa contra la injusticia, que desafiar a la autoridad puede ser un acto moral necesario, que actuar por convicción a veces requiere parecer irracional, y que la verdadera valentía surge cuando enfrentamos lo imposible. Cada escena como esta nos recuerda que el mundo necesita soñadores audaces, que cuestionar la realidad y desafiar lo establecido puede traer cambios reales, que incluso el más extravagante de los caballeros puede inspirar transformaciones, y que Don Quijote nos conecta con nuestro propio deseo de justicia y verdad. Este es el mensaje oculto que Cervantes dejó entre líneas, la locura como herramienta de transformación. Y ahora tú lo sabes y quizás te atrevas a actuar un poco diferente también. Ahora que conoces la verdadera locura de Don Quijote, prepárate para algunos datos que te sorprenderán. ¿Sabías que Don Quijote tiene dos partes? La primera se publicó en 1605 y la segunda, 10 años después, en 1615. Una secuela literaria antes de que fuera popular. Y aquí va un dato curioso. Cervantes escribió gran parte de la obra mientras estaba en prisión. La creatividad florece incluso entre barrotes. Aunque hoy es un bestseller mundial, Cervantes apenas vio beneficios económicos. Solo recibió el 10% de las ganancias por su obra. Un genio pobre. ¿Te imaginas que Don Quijote fue escrito para ser leído en voz alta? Cervantes diseñó la obra para que cobrara vida en las voces de los lectores. La novela fue traducida por primera vez al inglés en 1608 por Thomas Shelton. Aunque su traducción era bastante literal, fue un hito en la difusión de la obra. ¿Sabías que Don Quijote se ha traducido a más de 50 idiomas? Es el libro más traducido después de la Biblia. Y hablando de ediciones, en 1989, una copia de la primera edición de Don Quijote se vendió por $1,5 millones, una joya literaria. ¿Te has preguntado alguna vez cómo era Cervantes físicamente? Pues resulta que no hay retratos auténticos de él. Su apariencia sigue siendo un misterio. Y para añadir un toque curioso, Cervantes era tartamudo, un escritor con una voz única. Por último, aunque Don Quijote es una obra de ficción, muchos de los lugares mencionados en la novela son reales y puedes visitarlos hoy. Una ruta quijotesca te espera. Y así llegamos al final de nuestra historia sobre Don Quijote. Pero su locura es mucho más que un simple desvarío. Es un espejo que Cervantes nos dejó para cuestionar la realidad. Nos recuerda la valentía de soñar, incluso cuando todo parece imposible. Su historia no termina en los libros, sino cada vez que un lector se atreve a mirar más allá de lo evidente. Vamos a repasar los puntos más impactantes de esta aventura. Primero, la locura estratégica y su crítica social. Don Quijote actuaba para exponer injusticias y desafiar la realidad. Segundo, la relación única con Sancho Panza. Su amistad y contraste de personalidades nos enseñan sobre lealtad y humanidad. Tercero, la inspiración que perdura en la literatura moderna. Desde novelas hasta películas, su legado sigue vivo y presente. Cada aventura de Don Quijote tiene capas de significado que pocos notan. Y ahora, queremos que tú formes parte de esta comunidad literaria. Si te ha sorprendido esta verdad sobre Don Quijote, suscríbete al canal y activa la campana. Así descubrirás más secretos literarios que nadie te contó. Prepárate porque la próxima aventura nos espera entre las páginas de otro clásico. Gracias por acompañarnos hasta aquí y nos vemos en el próximo video.